vamos a empezar con algunas de las repercusiones que pasaron aquí en América Latina para ir enfocándonos un poco con esa reflexión que han hecho algunos políticos de cómo se puede ver esto que pasó en Francia como una oportunidad para Colombia en el 2026. Entonces, esto tuvo una primera vuelta donde pues se supone que pues estaban liderando las derechas y la ultraderecha, y por eso pues tenían como ese sentimiento de triunfalismo y que se vieron muy sorprendidos después del pasado fin de semana. Y una de las visitas que hizo uno de los principales o más mediáticos presidentes en Latinoamérica, que es Javier Milei, presidente de Argentina, en esa primera vuelta él acusaba que gracias a su visita se habían obtenido ciertos resultados. Veamos lo dicho por Javier Milei. Entonces, la realidad es que, mira, no es lo mío viajar, pero lo hago porque creo que con cada una de estas decisiones he puesto a la Argentina en lo más alto. Muchos, por ejemplo, criticaron mi viaje a Davos. Sí. Bueno, mi viaje a Davos fue muy importante. Mirá el impacto que tuvo en Europa y cómo se dieron vueltas las elecciones y hundimos a los pobres progresistas, pobristas. Bueno, como se los hemos venido diciendo también, Jean-Luc Mélenchon, pues yo incluso, por ejemplo, he podido ver cuál es el contacto que ha tenido con Petro, con el presidente actual de Colombia, y pues sus orillas políticas son muy parecidas, sus pensamientos y por supuesto el apoyo que han tenido transnacionalmente. Y obviamente el presidente también se pronunció sobre este triunfo de la izquierda en Francia. Hay batallas que duran pocos días, pero en ellos se define la suerte de la humanidad. Francia ha dado una de estas batallas. El Frente Popular ha ganado. Retroceden los nazis. La humanidad tiene una nueva oportunidad. Felicitaciones al progresismo francés. Hace 250 años Francia y Colombia estuvieron en la misma ola y se ayudaron mutuamente. Ayudaron a cambiar el mundo. Hoy pasa lo mismo. Hay que atreverse al cambio. Y otra de las reacciones virales acá en Colombia fue la de María José Pizarro, que es una de las principales congresistas del Pacto Histórico, que además suena como una fuerte candidata presidencial para el 2026 de la izquierda, y ella dice que precisamente ese ejemplo que dio Francia de este acuerdo de coaliciones entre izquierda que logran de alguna manera derrotar a la extrema derecha en las parlamentarias podría ser replicado acá en Colombia. Veamos. Si Francia pudo lograr la unidad en tiempo exprés para derrotar al fascismo, ¿no podremos en Colombia lograr la fusión de los partidos del Pacto Histórico para enfrentar a la extrema derecha en 2026? Es cuestión de voluntad, no se necesita nada más. Bueno, y yo sé que allá están en Francia, Daniel, Luis Fernando, pero quería preguntarles a ambos si ustedes creen que este escenario que ocurrió allá en Francia podría ser replicado acá en Colombia de cara a las elecciones legislativas y presidenciales que se van a llevar a cabo en 2026, así tal cual lo plantea la congresista María José Pizarro. Comencemos si quieres por Daniel. Gracias, Laura. Bueno, yo creo que acá hay una lección muy importante que deja Francia a Colombia, y es que no se puede ser de izquierda gobernando con la derecha. Y ahí el presidente Gustavo Petro debe aprender esa lección de Francia, porque es que, digamos que grandes desaciertos de Emmanuel Macron, digamos, le cuestan esa derrota, y el presidente Gustavo Petro ha tenido algunas alianzas desafortunadas en su gobierno, eso le ha generado inestabilidad en el gabinete, ha tenido que hacer cambio de ministros. Él tiene que gobernar es con quien lo eligió, con el progresismo. Y a todos los que les gusta la mermelada, pues sacarlos a un lado. No puede gobernar con los enemigos de la paz, no puede gobernar. Ahora, ¿que se pueda replicar? Sí se puede replicar, pero esa unidad de izquierda tiene que volverse a alimentar de mucha moral, porque muchas de las bases del petrismo han perdido moral al ver alianzas y escenarios donde le da juego a figuras como a Carlos Amaya, como a, bueno, distintas figuras que ni siquiera le apoyaron en la campaña presidencial. Entonces eso no es coherente, y es muy importante que si es de izquierda, gobierne con la izquierda y que se vean las reformas para la izquierda, y ese es el aprendizaje que debe dejar de lo que está pasando acá en Francia. Y pues, ¿cómo lo ven como de cara más al 2026, más que actualmente con lo que está ocurriendo, cómo gobierna Petro, entiendo? Pero, por ejemplo, ¿cómo lo ves tú, Luis Fernando? ¿Ves como analista político que un escenario similar se podría dar acá en Colombia?
Miren, lo interesante de este Frente Popular y una de las cosas que le permitió ganar es que recogía figuras como el expresidente François Hollande, que es un presidente que no es precisamente una figura muy de izquierda, figuras como Raphael Glucksmann, que había sido la cabeza de lista del Partido Socialista en las elecciones europeas, que tampoco es particularmente una persona de lo que en Colombia podríamos llamar el campo progresista o izquierda, y a su vez recorría a los ecologistas, que es el Partido Verde acá, a su vez recogía el Partido Comunista, recogía una fuerza trotskista, que es el nuevo Partido Anticapitalista. Fue una coalición que logró entender que no se trataba de rótulos, de siglas, de lo que dijimos hace 3 años, de quién fue más militante, de quién fue más comprometido, sino que se construyó sobre una base programática, en donde existieron concesiones, ¿cierto? Y hacer concesiones no es, estoy de acuerdo con eso, no es dar un puesto, no es dar un cargo, sino hacer concesiones, es decir, ¿qué de mi programa estoy dispuesto a ceder para que encontremos un punto intermedio donde tú quieres que la jubilación la tengamos a los 60 años y yo quiero que la tengamos a los 62? Entonces encontremos una fórmula para tenerla a los 61. Creo que ese es el mérito, y yo creo que lo que está pasando en Francia, lo que pasa en España, que es algo muy interesante y de lo que hay que hablar mucho en Colombia, de la coalición que lideran Pedro Sánchez y Yolanda Díaz, como este nuevo Frente Popular, es un ejemplo de lo que tendríamos también que beber en Colombia, así como ellos beben mucho de lo que ha pasado también en América Latina. Nosotros también tenemos que beber de eso, de esa amplitud, de esa posibilidad de construir en la izquierda, pero de construir mucho más allá de la izquierda, entender que la ciudadanía es mucho más plural que eso, que la ciudadanía recoge muchas expresiones ambientalistas, recoge también pequeños empresarios, recoge también comunicadores, recoge un montón de cosas, y que la base de todo eso está también en entender que ninguna transformación y ningún cambio es posible sin un profundo arraigo democrático. Es decir, si queremos cambiar la sociedad, si queremos realmente comprometernos o emprender un proyecto transformador, ese proyecto solamente es transformador si es democrático, y creo que esa es la base para el 2026, que fue la base de la construcción del nuevo Frente Popular, fue la base de la coalición de izquierdas que gobierna hoy España, y me parece que es a eso hacia lo que hay que apuntarle en Colombia, una coalición plural, que si esta dijo que el metro era elevado y el otro dijo que el metro era subterráneo, que si este dijo A y el otro dijo que no, y el referendo por la paz y tal, dejar eso de lado y pensar más en el futuro que en el pasado, y entender que los retos ambientales, los retos democráticos, los retos en igualdad de género de nuestra generación trascienden las siglas de los partidos y trascienden las historias personales de los políticos que están llamados a formar esas coaliciones. Daniel, y por supuesto Luis, pero quisiera empezar con Daniel. Tú hiciste un informe hace unos días sobre ese plan que tienen las extremas derechas, sobre todo hablando de título propio, el Vox, todo este tema en España, frente a los resultados de las últimas elecciones en España y esos pues escaños que de pronto pudieron pasarse a otras orillas políticas. Y es, ¿cuáles esas medidas que tú crees que va a tomar la extrema derecha, tanto en Francia, en Europa como en Colombia, para revertir de pronto este cambio abrupto que nadie lo tenía en los cálculos políticos de triunfos de la izquierda, por ejemplo, en Francia? Bueno, para empezar, la extrema derecha francesa es diferente a la extrema derecha de Latinoamérica. Y en el caso de Colombia, pues sabemos que es la extrema derecha, ¿no? Sabemos del paramilitarismo, sabemos de la corrupción, sabemos de todo lo que ha pasado con la extrema derecha en muchos años de historia, donde por eso es que resulta difícil a veces entender ciertos escenarios políticos. Con relación a la agenda que tiene el Foro Madrid, por ejemplo, donde está liderado por el partido Vox, una agenda que desarrolla paralelamente con la señora María Fernanda Cabal y con todos estos líderes. Hicieron el Foro Madrid en Bogotá, hicieron el Foro Madrid en Lima. Es como una intromisión de alguna forma también, ¿no?, en la política, en donde está el victimismo y que son quienes llevan la libertad al pueblo, ¿no?, de la opresión de la izquierda, de la opresión del comunismo, y con un discurso bastante violento, agresivo, sin diplomacia. Recordemos el presidente Gustavo Petro en España, y separan los diputados del Vox y se van del recinto, ¿no? Esa grosería. Y digamos que en esa agenda
En esa agenda es bueno el paramilitarismo, en esa agenda el narcotráfico no existe, en esa agenda lo que hay que acabar es con los líderes progresistas que son atacados con un discurso violento, beligerante. Entonces, en esa agenda que está más ligada a España que a otros países de la Unión Europea, con eurodiputados como Hermann Tertsch, por ejemplo, ¿no? Que son bastante radicales, digamos que son el palo en la rueda, porque van a incendiar a Latinoamérica, pero cuando se trata de revisar acá, por ejemplo, temas como el Tratado de Libre Comercio de Mercosur con la Unión Europea, son los primeros en oponerse a que exista ese acuerdo de libre comercio y cierran las fronteras de Europa. Entonces van, incendian a Latinoamérica y vienen y cierran sus fronteras y hacen política mirándose al espejo. En ese contexto es una actitud muy colonialista y que aparte es muy poco empática socialmente frente a las necesidades de un pueblo latinoamericano, en donde la pobreza, la desigualdad es creadas, donde la explotación mineral de los recursos irresponsablemente, y gran parte de ella de multinacionales europeas, muchas de ellas también son francesas, suizas, de Alemania, de España, sin responsabilidad social, están afectando también las comunidades. De ahí nacen los desplazamientos forzados, de ahí nacen los asesinatos a los líderes sociales, pero ahí no existe responsabilidad, ahí no existe una agenda, digamos, en donde sí exista un interés, por ejemplo, del Foro Madrid frente a esas problemáticas, o donde la agenda del Foro Madrid busque estimular los acuerdos de libre comercio entre países europeos y latinoamericanos. Esa agenda no existe. Es una agenda beligerante para incendiar América Latina, colonialista, de odio, para atacar al progresismo y para atacar a los líderes de izquierda que no están de acuerdo precisamente con este tipo de políticas que favorecen a una clase que hace política que ha sido muy cómoda, que por supuesto recibe dádivas, que están en paraísos fiscales, tienen propiedades acá en Europa. ¿O dónde está, por ejemplo, el director de Prosperidad Social de Duque, viviendo en París? Espectacular, el señor tranquilamente, el socio de Ciro Ramírez. Todas las dádivas de esa ultraderecha, ¿no? Porque pues digamos que terminan en propiedades en Europa, en mansiones y demás, mientras el pueblo latinoamericano sigue perdido en la pobreza y lo único que deja toda esa explotación es miseria y desigualdad. En ese contexto, la agenda global de la ultraderecha es muy peligrosa, es bastante peligrosa, y por supuesto es una agenda en donde lo que está pasando en Gaza es positivo para esa agenda porque se alimentan de esa agenda, en donde lo que está pasando en Ucrania es positivo. Todas las guerras le sirven a la agenda de la ultraderecha, no le interesa la paz, y por eso es que resulta ser muy peligroso todo lo que ellos están haciendo, y el gobierno de Colombia en este caso debería revisar con mucha atención si se permitan ese tipo de escenarios y de espacios dentro del país en donde se pueden estar sembrando precisamente temas que atentan hoy contra la seguridad nacional. Luis, ¿y tú cómo has visto todas estas movidas desde España? Por supuesto también si has podido visibilizar una respuesta de la derecha en Francia y cómo pues se mueve toda esa geopolítica en el viejo continente y por supuesto repercusiones aquí en América Latina, esas llamadas ultraderechas. Sí, es muy valioso lo que decía Daniel, porque muchas veces uno tiende a ver la extrema derecha o las extremas derechas como algo monolítico, y es cierto que hay mucha diversidad. Una de las cosas interesantes de este grupo Rassemblement National de Marine Le Pen y Bardella es que ellos han venido, una de las cosas que se vio mucho en la campaña es que cambiaban todo el tiempo de propuestas y de programas. Su programa estaba en constante modificación entre las elecciones presidenciales, las europeas, la primera vuelta, la segunda vuelta. Era casi que difícil seguirle la pista realmente qué era lo que estaban proponiendo frente a temas concretos, sobre todo en materia económica. Porque este partido de extrema derecha francesa, Rassemblement National, se presentaba como un partido social chauvinista, ¿no? Entonces, ellos trataron de construir una imagen en ese proceso de desdiabolización de que eran un partido social, es decir, que ellos querían
una presencia fuerte del Estado en la economía, que ellos querían intervenir en la economía para reducir las desigualdades, pero para los franceses, ¿no? Y que eso era lo que los diferenciaba fundamentalmente de la izquierda. Sin embargo, han venido haciendo ajustes en ese sentido y han venido liberalizando sus posturas económicas. Y todo esto, como muy bien lo señalaba Daniel, se enmarca dentro de un contexto europeo bastante particular, donde ellos se han venido sometiendo al liderazgo de Víctor Orbán, que es una figura también importantísima de todas estas extremas derechas de esta década, que es el primer ministro húngaro, que es una persona que genera un cierto consenso, o que es la única persona, creo yo, hoy capaz de poner de acuerdo tanto a Javier Milei como a Vox, como a Marine Le Pen, como a casi todos los líderes europeos. Es una figura que genera bastante consenso y que viene del Partido Conservador Europeo, del Partido Popular Europeo, que sería el equivalente a los conservadores, que es la derecha tradicional. Él viene de ahí, termina siendo expulsado por parte de los populares, y ahora lo que se anunció ayer es que él construyó un nuevo grupo en el Parlamento Europeo, ¿cierto? Un nuevo partido político europeo, vamos a llamarlo, al que se sumó Rassemblement Nacional, al que se sumó Jordan Bardella, que si no me equivoco quedó también siendo el presidente de ese grupo político. Entonces hay un movimiento, pero yo creo y tiendo a pensar que la tendencia es que este partido nuevamente va a liberalizarse en materia económica para tratar de acercarse a la derecha tradicional, a quien hoy ya le ha disputado parte del electorado, y creo que ese es un poco el destino en el corto plazo de estas extremas derechas. Es casi que una fusión con las derechas tradicionales en términos de representatividad y en términos programáticos. Ya lo vemos, lo vimos bastante en Francia. Una parte de la derecha tradicional se fue con ellos, y creo que va a terminar pasando un poco lo que pasa ya en algunos países de América Latina, lo que pasa en Colombia, donde las diferencias entre la derecha y la extrema derecha terminan siendo bastante fácilmente conciliables, ¿no? Lo vemos todo el tiempo en la alianza Vargas Lleras Uribe, es algo que digamos que es muy predecible casi en cualquier contexto. Lo vimos en Argentina para la elección de Javier Milei, que sumó a Bullrich, a Macri, a toda esta derecha tradicional. Creo que es lo mismo lo que está pasando acá, y me parece que van a tender un poco a alinearse, sobre todo también gracias al impulso de algunos líderes económicos, concretamente en Francia, el grupo Bolloré, y también, bueno, lo vemos también el rol que juega a nivel mundial, por ejemplo, Elon Musk, el rol que juega el lobbying de las iglesias evangélicas, que en esta parte de Europa no pesa mucho, pero que en América Latina, en los Estados Unidos, tiene un rol bastante importante, pero le apuntan a eso sin negar, por supuesto, también el rol que juega en eso Netanyahu y todo lo que está alrededor de Netanyahu. Bueno, pues muchísimas gracias a Luis, a Daniel, por darnos su perspectiva, su conocimiento. Creo que una de las conclusiones que sacamos de este programa es que, a pesar de esta remontada de la izquierda y de que logró hacer este frente, esta coalición, pues no hay que subestimar a la derecha. La derecha en el mundo, acá en América Latina, en Colombia, está tomando fuerza, y solamente lo vemos con los datos. La agrupación nacional en las elecciones de 2017, cuando Macron llegó al poder, solo obtuvo 8 escaños y ahorita obtuvo 125. Por más de que fue una remontada a lo que se vio en la primera vuelta, vemos que la derecha está cogiendo poder, y para contrarrestar a esta derecha, creo que en Colombia en 2026, si la izquierda quiere volver a llegar al poder, tendrá que mirarse cómo hacerse una alianza, un pacto, una coalición, alguna estrategia. Vamos a ver qué ocurre. Por ahora, muchísimas gracias por haber estado acá. Estos temas internacionales son importantes que acá en Colombia los entendamos, los mastiquemos y podamos entender también eso, cómo repercute a la política de nuestro país y del mundo. Ayúdanos a seguir con nuestra labor periodística a través de nuestro Nequi DaviPlata 310-779-3518. Si te gusta nuestro contenido y no quieres perderte nada de la agenda alternativa, suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. recuerda darle like a este video y, por supuesto, compartirlo con tus familiares, amigos y conocidos. Así juntos visibilizamos la Colombia profunda. Recuerda, somos el tercer canal, la voz de los que no tienen voz.